Hola a todas y a todos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva conferencia online impartida por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el CPIP, del Ministerio de Educación. En esta oportunidad expondrá el coordinador del área de liderazgo para el desarrollo profesional, Felipe Coloma, junto a la profesional de la unidad de formación local del CPIP, Dominga Ortiz. Ambos se referirán a los recursos para la contención socioemocional y su aplicación en las comunidades educativas. Les recordamos que esta presentación durará alrededor de 35 minutos, tras lo cual se brindará un espacio para poder realizar consultas al aire que serán posteriormente respondidas en este mismo espacio. Así que los invitamos desde ya a que puedan ir dejando todos sus comentarios en el chat que está habilitado aquí en esta plataforma para que así podamos compartir junto a ustedes después estas respuestas. También les recordamos que esta conferencia va a quedar grabada y se podrá revisar en los días posteriores en cpip.cl/conferencias en este mismo enlace para que así puedan revisarla y potenciar su desarrollo profesional. Sin extenderme más, los dejo con Felipe y Dominga. Muy bienvenidos a esta conferencia. Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles el que estén conectados en este espacio para potenciar el desarrollo profesional sobre una temática que es tan importante que siempre lo ha sido, pero creo que esta contingencia sanitaria ha enfatizado aún más, que tiene que ver en cómo podemos abordar la contención socioemocional de nuestros estudiantes y también al interior de las comunidades educativas. El día de hoy, como bien anticipó Andrea, presentaré en primer lugar yo, que les quiero exponer un panorama general de todo lo que está haciendo el Mineduc a propósito de esta temática. Si bien hoy día queremos profundizar en aquellos recursos que ha elaborado el CPIP para la contención socioemocional, lo cierto es que el Mineduc ha hecho un esfuerzo muy grande en poder abordar esta temática de forma integral, y para ello distintas divisiones del Ministerio han ido facilitando, han ido creando una serie de recursos que nos gustaría mucho que ustedes pudiesen conocer, porque luego cuando Dominga les muestre los recursos que hemos elaborado como CPIP, estos están anclados en el material que ya han ido avanzando también otras divisiones del Ministerio. Entonces, mientras más amplia sea la visión de lo que hoy día existe y lo más integralmente posible abordar el tema socioemocional, creo que sin duda va a tener un mayor impacto para las comunidades educativas y obviamente, bueno, para todos quienes participen en ella. Entonces, de alguna forma el itinerario del día de hoy, como ya les anticipaba, primero es exponer sobre el abordaje integral del desarrollo socioemocional, con los puntos que ustedes pueden ver en la lámina, y posteriormente Dominga va a profundizar específicamente sobre aquellos recursos para la contención socioemocional que hemos elaborado como CPIP para ustedes. Primero, esto es algo ya les anticipé en la introducción, pero es un tema que siempre es muy relevante de estar enfatizando. Siempre el bienestar y el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes al interior de las comunidades educativas ha sido un tema fundamental en la educación de nuestros países. Pero de alguna forma, esta contingencia sanitaria ha hecho que la importancia de esta temática quede aún más relevada, porque hemos podido ver de primera fuente el enorme impacto que tiene cuando las escuelas, ¿cierto?, dejan de funcionar presencialmente y cómo esto de alguna forma impide que podamos apoyarlos o podamos contenerlos socioemocionalmente como algo que de hecho hacemos en el día a día. Entonces, desde este punto de vista, este es un desafío que es transversal, que no es solo para el CPIP, sino como les anticipaba en un inicio, afecta a distintas partes del Ministerio de Educación. Y hemos querido plantear una respuesta coordinada para poder apoyar a los actores de distintos frentes y de la mejor forma posible. Entonces, el día de hoy, yo de forma muy breve, muy escueta, no pretendo profundizar en estos puntos, pero sí que los conozcan para que después ustedes tengan el tiempo suficiente para estar revisando todo lo que hay. Quiero comentarles brevemente, insisto, sobre lo que fue la priorización curricular y cuál es el rol que ahí tiene la educación socioemocional, un diagnóstico del estado emocional que nos ha facilitado hoy día la Agencia de Educación, diversos apoyos para el bienestar socioemocional que, por ejemplo, ha ido desarrollando la División General de Educación, y distintas capacitaciones a docentes y directivos sobre priorización curricular y habilidades socioemocionales de parte del CPIP, y ahí también voy a explicar de por qué los ponemos los dos juntos, de cuál es la relación entre la habilidad socioemocional y también la priorización curricular.
En primer lugar, esto yo sé que todos ustedes lo saben, pero durante el primer semestre de este año se realizó una priorización curricular para todos los niveles del sistema educativo. Y si ustedes revisan, ¿cierto?, donde está publicado todo el contenido de la priorización, se mantuvieron todos los contenidos de orientación. Y yo creo que esto es una primera señal para el sistema que es muy relevante. Si bien en todas las asignaturas se decidió cuáles serían aquellos contenidos priorizados, en el caso de orientación se reconoce que todos estos deben ser mantenidos, porque es una temática fundamental, particularmente en estos tiempos, donde obviamente la emocionalidad de nuestros docentes y nuestros estudiantes está particularmente afectada. Entonces creo que eso ya es una primera señal de verdad muy relevante que nos dice esto es una temática particularmente importante en estos tiempos. Pero también de forma complementaria a esta priorización curricular, la unidad de currículum y evaluación, por ejemplo, puso a disposición una serie de recursos para poder abordar estos objetivos de aprendizaje en los distintos niveles del ciclo escolar. Entonces, yo ahí les dejo el link, ¿verdad? Pero le hago la invitación a poder visitar la página de Aprendo en Línea, porque no solo podrán encontrar ustedes todos los contenidos priorizados, sino que, insisto, fichas específicas para el tema socioemocional, que además está por nivel educativo, lo cual tiene una tremenda ventaja porque está ajustado obviamente por la edad de los estudiantes, que es un tema fundamental sobre el cual vamos a volver adelante. Obviamente, el cómo contenemos socioemocionalmente a nuestros estudiantes tiene que ir de la mano de su desarrollo vital. Por otro lado, también la Agencia de Educación ha hecho un trabajo muy relevante, como ustedes me imagino que también ya lo han hecho muchos. Hoy día está a disposición el diagnóstico integral de aprendizajes, y es integral precisamente porque si bien tiene una parte de contenidos, ¿cierto?, de nivel de aprendizaje o contenido académico, también tiene una parte de cómo está la emocionalidad de nuestros estudiantes. Y esto de verdad es una herramienta que nos parece tremendamente útil. Así como ya contamos con una priorización curricular, hoy día las escuelas pueden acceder a este diagnóstico emocional, que además no es solo un diagnóstico que les va a entregar un material muy útil, sino que también viene acompañado de ciertos materiales que luego ustedes podrán ir desarrollando al interior de las escuelas o con los distintos niveles. Este diagnóstico, si se quiere, emocional, aborda, bueno, características socioemocionales, que nuevamente está ajustada por la edad de los estudiantes. Obviamente el bienestar socioemocional, que como ustedes pueden leer en la presentación, evalúa las emociones sentidas durante las últimas semanas. Ahí obviamente va a ser muy relevante en qué momento se aplica este diagnóstico. También motivación para el regreso a clases presenciales, ¿no?, que como bien pueden también ustedes leer, refiere principalmente a la disposición para volver al establecimiento, para reanudar las clases presenciales. En caso de que este diagnóstico sea aplicado en estudiantes de la educación media, también hay un ítem que es la autopercepción del impacto personal, ya que, insisto, no lo quiero revisar porque ustedes lo pueden chequear en la misma presentación. Entonces, dejamos hecha la invitación a que ojalá la mayor cantidad de establecimientos puedan inscribirse de forma voluntaria en este diagnóstico integral de aprendizajes, porque los resultados ahora específicamente del tema emocional les van a ser tremendamente útiles para lo que les va a presentar Dominga más adelante. Porque el tener este punto de partida, el poder conocer un poquito más detallado en qué está nuestro estudiante y cómo está su emocionalidad, les va a permitir después un mucho mejor enfoque de cómo utilizar las herramientas, cómo utilizar las orientaciones y cómo hacer uso de las animaciones que les queremos presentar al día de hoy. Entonces también les comparto en este momento la dirección, ¿cierto?, que es diagnósticointegral.agenciaeducacion.cl. Entonces obviamente esto es voluntario, pero vaya la invitación para todas aquellas escuelas que lo quieren hacer. Insisto, en este caso específico, además, les será tremendamente útil para lo que vamos a presentar en los siguientes minutos. Por otro lado, también había un esfuerzo del Ministerio de avanzar en distintas herramientas o recursos para el apoyo del bienestar socioemocional de los docentes. Creo que el más conocido, ¿cierto?, al cual se ha difundido bastante, tiene que ver con la bitácora docente, que es realmente un documento de muy buen nivel, que tiene distintas herramientas y materiales precisamente para que los docentes puedan ir reflexionando sobre su propio bienestar. Aquí también se han hecho diversos talleres para poder mostrar cómo se utiliza la bitácora de la mejor forma y cómo le pueden sacar el mejor provecho. Vale la pena enfatizar que de hecho las herramientas que les vamos a mostrar más adelante, muchas de ellas hacen referencia a esta bitácora docente. Entonces hemos hecho el esfuerzo, insisto, de los distintos documentos que ha ido viendo cómo todos dialogan para que sea una bajada, si se quiere, más integral para nuestra escuela.
También se han ido preparando diversos materiales para el retorno socioemocionalmente seguro, que es un tema de gran relevancia, también ajustado por las distintas edades. Hay también disponibles orientaciones para docentes, directivos y familias para promover el bienestar socioemocional en tiempos de pandemia. Sin duda que este es un tema relevante, la escuela juega un rol principal en la contención socioemocional, pero sin duda que quien más comparte con nuestros estudiantes son sus propias familias, y desde ese punto de vista cualquier apoyo u orientación que podemos entregar a ellos va a tener una repercusión muy grande. Finalmente, se han hecho ciclos de conferencias online y cápsulas de expertos sobre esta temática. Se han hecho, la verdad, bastante. Ustedes pueden acceder a ellas en convivenciaescolar.mineduc.cl. También el CPIP ha hecho varias de estas, ¿cierto?, que están alojadas en nuestra página de web. A la fecha han participado, dicen, más de 80.000 docentes. Yo creo que hoy día el número, de hecho, es bastante superior. Y están, insisto, todas alojadas para que las puedan ir revisando. Creo que es importante, además, enfatizar que estas son solo algunos de los apoyos o algunas de las herramientas, porque de hecho esta también está dentro o se enmarca dentro de todo un plan nacional de desarrollo socioemocional, que es una política mucho más a largo plazo, ¿no? Pero ya estamos enfatizando aquellos recursos que pueden ser más útiles específicamente para la contención socioemocional, que está más vinculado a la crisis sanitaria. Entonces, nuevamente les dejo ahí compartido el link para que puedan ir revisando el material a medida que vayan teniendo tiempo. Finalmente, obviamente está todo el trabajo que hace el CPIP. Estoy seguro que muchos de ustedes ya han participado de los cursos que se han ofrecido. Recuerden que ahí por el mes de mayo o junio se creó una oferta muy grande de diversos cursos para docentes y para equipos directivos, que tiene una particularidad, disculpen, que es bien relevante, que la temática es la priorización curricular y el componente socioemocional, comprendiendo que este es fundamental, por un lado, para el aprendizaje, pero también para el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces creo que esta es una señal muy clara de que todos nuestros cursos consideran estas dos variables. Cómo poder abordar de mejor forma la priorización curricular, pero teniendo siempre en cuenta cómo abordar el componente socioemocional en este trabajo. Insisto, porque sin abordar lo socioemocional, el aprendizaje se hace más difícil, sin duda, pero además comprendiendo que es un fin también en sí mismo de poder fomentar el bienestar. Para que ustedes sepan, ya se ha beneficiado más de 8.300 docentes, las postulaciones superaron las 18.000, entonces también fue muy grato ver el tremendo interés que hay de parte de los docentes y directivos de este país de poder seguir formándose en estas temáticas, y obviamente toda la oferta fue en forma online, adaptándola a los tiempos que corren. Bueno, finalmente, algunos de los conceptos, ¿cierto?, abordados en estos cursos tienen que ver con los efectos, por ejemplo, de la pandemia y la cuarentena en la salud mental de los estudiantes, estrategias generales para manejar el estrés, desarrollo de las habilidades socioemocionales de los docentes, entre otros. Entonces, nuevamente, eso es algo que estuvo disponible, ¿cierto?, en la página del CBP a través de Desarrollo Profesional Docente, que siempre los invitamos además a seguir visitando la página, porque siempre hay un esfuerzo de poder estar nuevamente creando oferta formativa en estas temáticas. Bueno, dicho lo anterior, entonces yo le quiero dar el paso ahora sí a Dominga, para que ella nos pueda contar de forma más específica cuáles son los recursos que en esta ocasión les queremos mostrar desde el CPIP para la contención socioemocional, pero espero que esta breve revisión por los distintos programas del MINEDUC les permita comprender qué es todo lo que se está haciendo, cómo se pueden ir integrando los distintos recursos, pero sobre todo que visiten las páginas, visiten todo el material que hay a disposición, hay una gran cantidad, y sin duda que esto es fundamental para el trabajo hoy día con nuestros estudiantes. Así que muchas gracias y los dejo con Dominga. Perfecto, muchas gracias Felipe. Aquí vamos a compartir la pantalla para ya empezar de lleno con lo relativo a los recursos socioemocionales que estamos haciendo en el CPIP. Bueno, un poquito ya después de tener este contexto que nos dio Felipe, viendo cómo a nivel ministerial se han ido gestando distintas acciones para poder apoyar el desarrollo y el aprendizaje socioemocional en estos tiempos tan difíciles de pandemia, desde el CPIP nos pusimos como propósito generar recursos que estén centrados en apoyar específicamente a los equipos directivos y profesionales de la educación para desarrollar estrategias para la contención socioemocional de toda la comunidad educativa frente a la emergencia sanitaria. En cuanto a este propósito,
me gustaría como subrayar las palabras que puse aquí un poquito más oscuras, que son contención socioemocional y emergencia sanitaria. En este sentido, como para que les quede bien claro cuál es el foco que tienen estos recursos, es específicamente abordar el contexto de emergencia sanitaria, entendiéndola como un periodo de crisis, que lo que ha venido es a desafiarnos a todos, acá nadie se ha quedado ajeno, y cómo este desafío ha generado un impacto socioemocional en niños, niñas, jóvenes y adultos, y cómo la escuela también, en tanto institución y comunidad, también está viviendo un proceso muy desafiante de cambios y de mucha agitación y de aprendizaje. Entonces, en este sentido, los recursos que hemos desarrollado tienen un foco específicamente en buscar formas de apoyar a las comunidades educativas frente a esta crisis, que es una crisis muy grande, y desde el concepto de la contención socioemocional. Si bien el aprendizaje socioemocional, como decía Felipe, es algo que se tiene que trabajar a largo plazo en las escuelas, y todos sabemos, y hoy en día con mayor visibilidad, lo relevante que es, en este periodo de crisis lo primero que tenemos que partir es por contener socioemocionalmente a los actores de las escuelas, y en este sentido, viéndolo desde cómo ir recuperando de a poco el equilibrio en un contexto que ha sido cambiante y que sigue cambiando y de mucha incertidumbre. Entonces, básicamente ese es el foco desde el cual nosotros quisimos ir desarrollando pequeños recursos como apoyo para todos ustedes y las labores que están realizando. Nuevamente enfatizar que el foco a quien se dirigen estos recursos son los equipos directivos y los profesionales de la educación. En este sentido, profesionales de la educación, entendiendo que tenemos a docentes, educadoras, educadores, asistentes de la educación, que yo creo que hoy en día han asumido un rol muy relevante, sobre todo los equipos psicosociales que están prestando mucho apoyo a nivel escuela, a nivel familia y a nivel estudiantes, para poder ir sobrellevando mejor esta situación de crisis. Y en ese sentido también enfatizar que estos recursos están todos centrados en el trabajo colaborativo, o sea, todos los insumos que ustedes van a poder encontrar y que vamos a poder revisar después están centrados en generar procesos de colaboración y reflexión situada en las escuelas. Nosotros en ningún caso, y lo sabemos y ustedes lo saben muy bien, vamos a dar una receta para el bienestar socioemocional, porque eso es algo muy contextual y muy particular a las necesidades de cada uno de los actores de las comunidades educativas. Entonces, en este sentido, nosotros queremos aportar a generar espacios de reflexión, de apoyo y de cuidado mutuo, en donde a partir de estos procesos colaborativos se vayan gestando acciones que sean pertinentes y relevantes para sus propias comunidades. Y desde aquí también subrayar, como está literalmente en la presentación, el trabajo de contención para los equipos profesionales. Hemos visto que han aparecido muchos recursos durante este tiempo que están centrados en la contención para las familias, para los estudiantes, y donde nosotros nos queremos focalizar es en el trabajo con los adultos de la escuela. Y en ese sentido todos lo sabemos, que si los adultos no estamos bien, es muy difícil que podamos apoyar y contener a quienes más nos interesa en la escuela, que son los estudiantes y sus aprendizajes. Entonces, en ese sentido, el trabajo fundamental debe partir por cuidarnos a nosotros, en tanto adultos y profesionales de la educación, para poder después brindar contención y apoyo al bienestar de los estudiantes. ¿Qué tipos de recursos tenemos actualmente y estamos desarrollando? Tenemos, por un lado, orientaciones. Aquí yo puse una imagen. Las orientaciones son documentos escritos que se componen de una parte que tiene que ver con antecedentes, una revisión más bien conceptual. Por ejemplo, ¿qué es una crisis? ¿Por qué hablamos de crisis? ¿Qué significa? ¿Qué impactos tiene? Y luego de ello se complementa con ejercicios de reflexión que, como les contaba antes, siempre tienen un foco de colaboración. O sea, aquí no hay ejercicios que estén destinados a un profesor que trabaje solo, sino que siempre en conjunto con sus colegas. Por otro lado, también hemos tenido la oportunidad de tener bastantes conferencias online con especialistas en estas temáticas. Acá tenemos, por ejemplo, la conferencia de Christian Berger, quien nos presentó su conferencia sobre aprendizaje socioemocional antes, durante y después del COVID-19. Ahí después les voy a comentar y les voy a mostrar específicamente todas las conferencias que se han ido haciendo en esta línea y donde pueden encontrarlas también en la página web. Y por otro lado tenemos una línea que es mucho más práctica, que son lo que denominamos herramientas, en donde ustedes van a encontrar algunas actividades más concretas, con ideas, con link, con recursos a los que pueden acudir ya para hacer cosas
para bajar, digamos, todo esto que es necesario para la contención. También lo vamos a revisar más adelante. Y finalmente también tenemos animaciones. Estas animaciones son hechas en dibujo, y la idea que tienen es que abordan muchas de esas temáticas de las orientaciones y son estímulos para los ejercicios de reflexión. Entonces, no solamente vamos a tener, por ejemplo, por escrito una actividad, sino que también vamos a tener animaciones que son el estímulo inicial para promover la reflexión en estos ejercicios y trabajos colaborativos. Ya, esto creo que es algo como importante, porque uno muchas veces va a conferencias y después no sabe dónde encontrar los recursos y los materiales, así que los invito a que revisen la página del cpip.cl, y ahí les va a aparecer esto en su pantalla. Tienen que ir a desarrollo directivo, y como va a aparecer acá, tienen que marcar ahí donde está el recuadro amarillo, en donde están las conferencias online y los recursos socioemocionales. En esos dos links van a acceder a todo el material que les voy a presentar hoy día, y también pueden hacerlo directamente con los links que están aquí por escrito, si ustedes quieren ingresar sin tener que pasar por la página inicial del CPIP. También va a quedar todo en la PPT para que lo puedan revisar después nuevamente. Y finalmente, ¿qué usos esperamos que se hagan de estos recursos? Creo que ya enfaticé bastante la idea de la reflexión y la colaboración. Esto en ningún caso nos va a dar la respuesta de lo que necesitamos, pero sí esperamos que sea un insumo que estimule procesos de reflexión y de colaboración entre ustedes y sus equipos, que son los que más conocen las características de sus estudiantes, de sus familias y de ustedes mismos como equipos. Y también algo relevante que enfatizan los recursos es la idea de promover liderazgos que están en la escuela. Yo creo que más de alguno de ustedes reconoce a ciertos líderes que son líderes afectivos, nosotros le llamamos uno de los recursos, que son quienes han estado más presentes y que lideran espacios de contención y apoyo, que quizás antes de la pandemia eran espacios que se daban más de forma informal, y quizás ahora, ante la necesidad de estar como más distantes y la necesidad de vernos más, han tomado un mayor protagonismo liderando estos espacios y promoviéndolos. Entonces, en ese sentido también, y vuelvo a esto que comentaba antes de los equipos psicosociales, por ejemplo, hemos conversado con escuelas en donde nos han comentado el importante rol y cómo se ha visibilizado frente a la pandemia esta importancia de trabajar en conjunto en la escuela. Es decir, ya no es un equipo psicosocial que ve los casos de los niños que tienen algún problema en particular y lo ven fuera de la sala de clases, sino que también está siendo parte de un trabajo integrado y sistémico a nivel escuela. Entonces, desde ahí relevar también ese rol. Y por otro también, nosotros sabemos que todos los establecimientos hoy en día están haciendo acciones. Hemos conversado, nos hemos impresionado también viendo experiencias. Hubo una conferencia que también van a poder revisar de una directora, la señora Liliana Fariña, donde vimos la cantidad de cosas que están haciendo y son súper buenas y útiles. Lo que nosotros queremos hacer con esto es básicamente apoyarlos y ayudarlos a organizarse mejor, a visibilizar aspectos que quizás no han abordado tanto, pero en ningún caso vamos a darles todas las acciones, porque sabemos que el conocimiento está en ustedes. Y finalmente, la importancia de que el uso que se espera de estos recursos es flexible. Ustedes pueden escoger aquellos que les hagan más sentido, adaptarlos a sus propios contextos, y también instalar procesos de reflexión que puedan ser una oportunidad para visibilizar cómo fortalecer la dimensión socioemocional a largo plazo en las escuelas. Ahí, bueno, yo trabajo en la unidad de formación local, y desde ahí nosotros estamos promoviendo y apoyando los desarrollos de los planes locales de formación. O sea, si un director, un directivo hoy en día se interesa en seguir potenciando la dimensión socioemocional con sus docentes, sus estudiantes, puede perfectamente integrarlo en un plan local de formación y destinar tiempos no lectivos de los docentes, por ejemplo, para que generen espacios de trabajo colaborativo en torno al tema, mirando ya cómo seguir post pandemia en todo este trabajo que es tan relevante para la educación. Y ahora los voy a dejar con un video que resume un poco los recursos que hemos hecho, y también creemos que les va a permitir visibilizar por dónde va la línea gráfica, el tipo de mensaje que queremos transmitir a través de estos recursos. Así que los invito a verlo a continuación. ¿Sabías que el CPIP del Ministerio de Educación está desarrollando una serie de recursos para la contención socioemocional de las comunidades educativas?
Estos recursos complementan las orientaciones y herramientas desarrolladas dentro del Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional del Mineduc. Se dirigen principalmente a equipos directivos y buscan apoyarlos en el trabajo con docentes, asistentes de la educación, estudiantes y sus familias, con el objetivo de promover su bienestar socioemocional frente a la crisis actual. Se organizan en función de 3 pasos claves. 1. Comprender, comprendernos, en el que se busca apoyar la comprensión de la crisis actual y su impacto en niñas, niños, jóvenes y adultos. 2. Planificar, planificarnos, en el que se dan orientaciones para trabajar colaborativamente y planificar una estrategia para la contención socioemocional de la comunidad educativa. 3. Contener, contenernos, en el que se entregan herramientas con actividades prácticas para realizar con los distintos miembros del establecimiento y apoyar su bienestar socioemocional. Estos recursos incluyen animaciones en videos, conferencias de especialistas, orientaciones con ejercicios de reflexión y herramientas con actividades prácticas que han sido diseñados para ser utilizados de manera flexible y contextualizada por las comunidades escolares, pudiendo aplicar y o adaptar aquellos que les parezcan más pertinentes y útiles en función de las necesidades y recursos de sus propios contextos. Apoyarnos, contenernos y mantener la comunicación es esencial para enfrentar este tipo de crisis. Para conocer y averiguar más acerca de estos recursos, ingresen a www.cpeip.cl. Bueno, ahí estaba el video. Esta es una de las animaciones, es una animación de difusión en donde les explicamos un poquito los recursos, cuáles son sus focos. Y en ese sentido, si ustedes quieren trabajar con los recursos en sus comunidades escolares, es súper bueno, por ejemplo, comenzar viendo este video de modo de contextualizar cuáles son las alternativas y materiales que estamos disponiendo. Un poco retomando lo que parecía en el video, hay 3 pasos claves desde los cuales nosotros fuimos gestando estos recursos. Y estos pasos los entendemos como básicos y esenciales para la contención socioemocional. Por un lado está lo que denominamos comprender, comprendernos. Aquí, si ustedes verán, los 3 pasos tienen como este final nos, que tiene que ver con lo que queríamos intencionar también. Que por un lado es comprender, analizar, planificar, pero siempre con un foco también en lo que nos pasa a nosotros mismos y cómo nosotros vamos haciéndonos cargo de este proceso que también nos involucra directamente. Entonces, esta primera fase de comprender, comprendernos tiene un foco particular en abordar lo que es la crisis, lo que es un concepto de crisis, y cuáles son las características particulares de la crisis que estamos viendo actualmente, que es una crisis que todos, bueno, como todos lo hemos experimentado, ha sido una crisis que se ha extendido en el tiempo, que ha ido cambiando, que ha generado muchos procesos de desafío y de adaptación que continúan hoy en día, y que ha generado un impacto socioemocional tanto en niños, niñas, jóvenes y adultos. Y en ese sentido, abordarlo desde ahí para luego pensar, a partir de este impacto socioemocional, qué se requiere entonces para superar y para sentirnos un poquito mejor frente a este contexto. Desde ahí viene la lógica de la segunda fase, que es planificar, planificarnos, en donde lo que nos interesa es abrir la reflexión en torno a qué significa contener y cómo podemos contenernos frente a este impacto socioemocional de la crisis, y cómo ir desarrollando estrategias y acciones al interior de los establecimientos que puedan ir ayudándonos a recuperar poco a poco el equilibrio. Y finalmente está la fase que llamamos contener, contenernos, que tiene que ver ya más con la puesta en práctica de ciertas acciones para la contención socioemocional, y ahí vamos a ver que nosotros, para organizar un poco mejor los recursos, detectamos 4 focos claves que se pueden trabajar al interior de las escuelas. En ese sentido, yendo por la primera fase, que es comprender, comprendernos, yo les quise aquí mostrar concretamente de qué se tratan estos recursos. Entonces acá tenemos la orientación que se diseñó para el trabajo de equipos directivos y docentes. Como verán, estas orientaciones tienen una parte que tiene más que ver con revisiones conceptuales, como les contaba. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema. Esto es parte de todo un contenido que habla sobre las crisis y cómo impactan en nosotros. Se ve como un estado de equilibrio, se ve afectado por eventos críticos que alteran la vida y nos generan un estado de desorganización.
Y luego de eso tenemos también más material que habla de posibles impactos que se han visto que son más frecuentes en las crisis. Ahí lo más probable es que más de alguno se sienta muy identificado con algunas de ellas, y esa es la idea también, que nosotros vayamos también conectándonos con lo que se va reportando en los recursos. Cada una de las orientaciones, como pongo aquí por ejemplo, traen ejercicios. Por una parte, el ejercicio que se ve a mano izquierda, que se denomina personaje COVID-19, es un ejercicio que promueve la conexión con nuestras propias experiencias frente a la crisis. Entonces, por ejemplo, acá nosotros entregamos un set de tarjetas en donde aparecen distintas como experiencias frente a la pandemia, a la cuarentena, y la idea es que los profesionales vayan conectando y escojan, por ejemplo, cuál de ellas los identifican. Y a partir de eso, por ejemplo, yo podría seleccionar 3 y darme cuenta de cómo he ido viviendo un proceso de cambio en donde he ido teniendo distintas reacciones emocionales y vivencias. Eso desde lo personal, siempre como intentamos abordar lo personal para luego pasar a lo más profesional. En este sentido, aquí adjunté otra actividad que forma parte de la orientación, que se llama la hora de la verdad, en donde es un juego, una especie de juego en donde se eligen distintas tarjetas con afirmaciones sobre cómo abordar la crisis con los estudiantes y los profesionales en la escuela, y cada profesional debe escoger una tarjeta y escoger en qué lugar de la hora de la verdad considera que está. Por ejemplo, si vemos la tarjeta que está aquí, aquí en el lado izquierdo, dice, si damos mucha información sobre la crisis actual, es probable que se genere más estrés en la comunidad educativa. Entonces, la idea es que la persona lea esta tarjeta y diga, bueno, para mí esto es una mentira en punto, o es una mentira media, o más bien ni fu ni fa, o bueno, decido dónde la ubico, y luego en el conjunto de mis colegas tenemos que discutir y llegar a un consenso respecto a en qué lugar consideramos que debería estar. Estas afirmaciones han sido hechas como para ser un poco como difíciles de responder, en el fondo no hay como una respuesta correcta en ninguna de ellas, pero sí estimulan la reflexión. Y en ese sentido, por ejemplo, acá yo podría decir, bueno, ¿de qué información estamos hablando? Puede ser una información sobre la crisis actual en términos de las acciones que está haciendo el establecimiento, que no me parecería malo. Ahora, si la información es entregar solo datos alarmantes que generen estrés, ahí yo podría pensar en algo que no es tan bueno. Pero en el fondo la idea es que dejen abierta la discusión para que puedan haber distintas posibilidades. Luego tenemos otra orientación. Estas son orientaciones que se dirigen específicamente a los apoderados y apoderadas, en donde también tenemos información sobre el impacto que podemos ver en niños, en adolescentes, diferenciando también por edad, con recursos a los que pueden acudir, por ejemplo, cuentos para explicar el impacto del COVID, qué es el COVID, etcétera. Y aquí también, y los invito también a revisar, esta es una animación muy bonita que muestra distintas experiencias y vivencias que pueden estar teniendo las familias durante este tiempo de pandemia. Luego en la fase de planificarnos, tenemos otras orientaciones que también se dirigen a equipos directivos y profesionales, y aquí esto es algo en donde partimos pensando en la contención socioemocional. Es un concepto que, si bien hoy en día todos lo escuchamos y lo usamos también, pocas veces nos hemos detenido, creo yo, a descubrir y pensar bien a qué nos referimos por contención. Entonces acá también se entrega toda una revisión conceptual y también se abordan mitos sobre la contención socioemocional. Por ejemplo, que para contener debemos ser psicólogos, por ejemplo, o terapeutas, psiquiatras. No obstante, ahí van a poder, los invito a buscar bien la respuesta que aparece en la orientación. Muchas veces con dar espacios de escucha, de empatía, ya estamos conteniendo. Entonces, esa es la idea, es un poco instalar temáticas para la reflexión y también hacer una bajada más práctica. Por ejemplo, acá tenemos una actividad donde se invita a las escuelas a analizar si ellos han realizado acciones de contención, cómo las evalúan y qué temas han abordado. Y finalmente, ya para pasar a la última fase, esta es la fase contenernos, ya tenemos algunos recursos disponibles en esta línea, así que los invito también a revisarlos. Nosotros definimos 4 focos para la fase de contenernos. Son focos que abordan temas claves de la contención socioemocional, si bien no abordan todos los temas, como les dijimos, esto es una invitación para que ustedes también se interesen y busquen más, pero sí revisando la literatura y los comentarios de los expertos son temas que son fundamentales. Por un lado tenemos el tema de fortalecer los vínculos, y acá justo hoy día en la mañana estábamos leyendo una encuesta que salió que hizo la Universidad de Chile, el CIAE, con otras instituciones,
en donde se hizo una encuesta a los docentes sobre cuáles han sido sus aprendizajes en este último tiempo. Y muchos de ellos hablaban de cómo habían fortalecido los vínculos con los estudiantes y las familias, y lo grato que era para ellos, por ejemplo, visibilizar que un llamado telefónico tenía un impacto socioemocional tanto para los niños, las familias, pero también para ellos como profesionales. Entonces, en ese sentido, aquí, bueno, ahí pueden ver un poco más de qué se trata el foco, y lo van a poder ver también y descargar en la página web. Y luego de ello tenemos otra área de trabajo que tiene que ver con recuperar la calma. Bueno, todos hemos vivido un periodo de mucha tensión física, emocional, que nos genera desgaste, y por eso mismo ahora les voy a mostrar un poquito más sobre esta herramienta con las actividades que propone. Y por otro lado tenemos dos focos más de trabajo, uno que tiene que ver con la expresión y regulación emocional. Hoy en día creo que todos hemos vivido emociones muy intensas, muchas de ellas se asocian a cosas de valencia negativa, podríamos decir, porque hemos sentido amenaza, miedo, ansiedad, probablemente producto de este contexto en donde han habido muchos desafíos. Y ahí enfatizar la importancia de expresar las emociones, comprenderlas y desde ahí ver formas reguladas de expresión. En ningún caso aquí cuando hablamos de contener es negar la emoción, sino que más bien comprenderla y desde ahí entender formas más óptimas de poder expresarlo. Entonces ahí también vamos a tener recursos. Y finalmente la idea de la esperanza y el optimismo. En el fondo generar espacios para resignificar las experiencias, reconocer dificultades y desafíos, pero también aprendizajes. Y acá también vuelvo a esto que les contaba de la encuesta y que lo hemos visto en muchos contextos, hay muchas experiencias desde los mismos niños también en donde ellos cuentan que han aprendido en este tiempo, y eso es súper válido y eso nos genera un ambiente de optimismo, de esperanza y de ver qué cosas hemos aprendido también en este contexto que como toda crisis también implica muchos cambios y aprendizajes. Y ya para ir terminando aquí, les quería mostrar entonces cómo se estructura una de estas herramientas prácticas. Esta es la de recuperar la calma, en donde nosotros abordamos el estrés, cómo respondemos al estrés y entregamos un sistema, una perspectiva más teórica respecto a cómo entender nuestra respuesta al estrés y qué podemos hacer para enfrentarlo. Entonces acá, como se ve en la pantalla, tenemos un modelo que es el de Paul Gilbert, en el cual se habla de los sistemas de regulación emocional. Nosotros frente a situaciones de amenaza, que puede ser algo que estemos viviendo y que tengamos muy activado en este tiempo, tendemos a sentir ciertas sensaciones y sentimientos asociados, por ejemplo, al miedo, a la ansiedad, incluso la rabia, las frustraciones, y cuando tenemos muy activado este sistema de amenaza, lo más probable es que nuestros otros sistemas, que son los que nos despiertan la calma, la tranquilidad, y el entusiasmo y el deseo de cumplir metas, se ven un poco más disminuidos. Entonces, ahí ustedes pueden leer mucho más sobre esto, está en la orientación, pero en el fondo, cómo buscar en este espacio en donde hay una amenaza muy activa, situaciones que nos activen nuestra calma, nuestra tranquilidad y nos despierten espacios de contención, de seguridad y de confianza. Y en ese sentido, a partir de por ejemplo, este modelo teórico que explicamos brevemente, tenemos una animación en donde ustedes pueden ver ejemplos de docentes que están hablando sobre qué les ha pasado en estos sistemas de regulación emocional, y luego una actividad en donde ustedes conectan con sus propios sistemas y cómo han estado activados en este tiempo de crisis. Así que un poco para cerrar ya, mostrarles cuál es la lógica. Esto es solamente una invitación, podríamos hablar 1000 horas de cada una de las orientaciones que tenemos, pero los dejamos súper invitados a conocer estos recursos, también a ver cómo implementarlos en sus escuelas, cuáles les hacen más sentido, y en el fondo esperar que esto contribuya también al bienestar socioemocional de todos ustedes. Así que eso les dejo. Mira, acá al final de la PPT puse las conferencias, esto no es necesario que lo revisemos, pero ustedes van a tener la PPT, así que ahí van a ver los temas que se han abordado por si les interesa revisar o ya vieron una nuevamente. Así que eso, muchas gracias, así que cualquier cosa ahora estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias Dominga y Felipe por esta completa presentación que consistió en abordar los recursos para abordar la contención socioemocional en las comunidades educativas. A continuación voy a proceder a leer algunas de las preguntas que nos han dejado los participantes de esta conferencia desde distintos puntos de Chile. Nos acompañan desde Balmaceda, Antofagasta, La Ligua, Freire, Vicuña, Temuco, Linares, así que les agradecemos a todos y a todas su participación en la charla de hoy. La primera pregunta se relaciona sobre ¿qué recursos socioemocionales están pensados únicamente para docentes?
Sí, bueno, todos los recursos socioemocionales que nosotros hicimos están pensados para docentes. No hay ninguno que no aplique a los docentes, porque son el foco, como dije inicialmente, nuestro foco está en los equipos profesionales. Así que ahora cuando yo les fui contando sobre las fases de comprender, comprendernos, planificar, planificarnos y contener, contenernos, son todas aplicadas al trabajo de los docentes. Y en especial las herramientas prácticas tienen todas las actividades dirigidas al trabajo colaborativo entre docentes. Así que en ese sentido tienen una amplia gama de ejercicios que pueden abordar y ajustar con sus comunidades educativas, con estos 4 focos que les señalé: el de fortalecer los vínculos, recuperar la calma, expresar, regular emociones, y el de despertar esperanza y optimismo. Y solo a modo de complemento a lo que ya nos indicó Dominga, invitarlos también, ¿no?, a revisar la bitácora docente que está en la página de Convivencia Escolar, porque esa bitácora, como lleva el mismo nombre, es sobre el bienestar docente. Entonces ahí también encontrarán muchas herramientas y recursos para esa temática. Perfecto. Marcelino Tapia nos pregunta, ¿qué consejos nos pueden brindar para realizar una contención socioemocional efectiva a distancia? Por ejemplo, ¿puede ser un llamado por celular, Google Meet, alguna alternativa? Sí, de hecho nosotros todos los trabajos y experiencias que hemos recogido de establecimientos, muchas veces, y la gran mayoría, son a distancia y son por el simple medio de, por ejemplo, hacer un llamado telefónico en el que le preguntemos a los niños cómo están, cómo se han sentido, qué cosas han vivido. A veces también hemos visto que el vínculo está muy centrado, por ejemplo, en reunirnos por Teams o por una videollamada a hacer una actividad académica. Bueno, podemos incorporar en ese mismo espacio de distancia y de actividad académica preguntas iniciales. Ahí los invito también a ver la conferencia online de Verónica López, en donde ella nos hablaba como de las 3 claves para el aprendizaje socioemocional en la actividad académica. Esto no es algo que esté separado. Podemos hablar de las emociones porque las emociones están presentes en todas las acciones que hacemos. Entonces, en ese sentido, se puede reforzar tanto en las actividades, por ejemplo, una reunión de docentes o en una actividad académica con niños a través de una videollamada, pero también mediante otros medios que no necesariamente estén vinculados a actividad académica. O sea, yo creo que no hay nada más gratificante para un niño que no ha podido ver a su profesor y no se ha podido comunicar con ellos, es que vean interés y que lo llamen y que le entreguen un espacio de una conversación simple. Ahí está la contención. Por eso yo también hablaba como no es necesario ser psicólogo, basta con escuchar, compartir, y muchas veces eso tiene un impacto gigante para los estudiantes y también para los docentes. Perfecto, También, muchas para ir, gracias. disculpa Andrea, también estoy complementando un poco lo que nos comenta Dominga. También creo que esta es una muy buena oportunidad para también abrir ese tipo de preguntas, por ejemplo, a las familias de nuestros estudiantes. Efectivamente, quienes mejor saben en muchas ocasiones cómo nos podemos contener ¿cierto?, en medio de esta crisis y cómo la distancia, ¿cierto?, nos puede separar, pero también ya te contamos algunas herramientas, son ellos mismos. Entonces, también dentro de las conferencias, ¿cierto?, que hemos ido presentando con distintos expertos que hemos conversando, nos han dicho eso, que muchas de las mejores ideas, de hecho, las han recibido de otros apoderados o incluso de estudiantes. Entonces, también atreverse a abrir esa pregunta, ¿no?, de cómo creen ustedes o qué podríamos hacer para poder apoyarlos y acompañarlos durante este tiempo. Perfecto, gracias Felipe. Camila nos pregunta también, ¿cómo se vincula la formación local con el aprendizaje socioemocional? Mira, qué interesante pregunta. La formación local básicamente se centra en el desarrollo profesional docente que se promueve en las escuelas, ¿verdad? Y la ley 20.903 lo hace súper explícito. Se valoran mucho metodologías basadas en el trabajo colaborativo y la reflexión pedagógica. Y en ese sentido, la formación local lo que espera es que sea un espacio de aprendizaje en la escuela con foco en necesidades que surjan de los mismos actores de la escuela. Entonces, en ese sentido, y yo creo que hoy más que nunca se hace evidente la necesidad que tienen muchos docentes para trabajar el aprendizaje socioemocional y aprender más sobre esto y cómo desarrollarlo en los estudiantes. Y en ese sentido, la formación local es un espacio súper bueno. O sea, también la ley nos dice que tenemos tiempos no lectivos para los docentes, para que ellos aprendan en la escuela, que se pueden utilizar. Y en esos espacios hacer trabajo colaborativo. Por ejemplo, formar una comunidad de aprendizaje entre docentes, en donde el foco, el contenido que se trabaje es el aprendizaje socioemocional. Todos sabemos que, por ejemplo, en las comunidades de aprendizaje reflexionamos, ¿cierto?, y discutimos sobre nuestras prácticas pedagógicas. Pero esa discusión no es una discusión sobre el aprender en general y sobre las estrategias
pedagógicas que aplicamos en nivel general también, sino que siempre se ha visto que una comunidad de aprendizaje, por ejemplo, que es efectiva, debe tener un foco claro. Y en este sentido, un foco posible de trabajar en relación a nuestras prácticas pedagógicas es ver, a ver, analicemos nuestras prácticas de aula. ¿Qué de lo socioemocional veo aquí? Por ejemplo, en un extracto de clases, una interacción de profesores con estudiantes. ¿Se habla de la emoción? En la respuesta del niño, ¿hay un componente emocional? Etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es súper vinculable a la formación local, tanto en la forma de trabajar colaborativamente, con un foco en cómo promover esto en nuestras experiencias de aula a diario, o en el contexto de ahora que es una aula virtual o un aula a través de guías, etcétera. Pero en el fondo, como tematizarlo y aprender de ello es algo súper productivo y que se puede poner incluso en el plan local, en el PME, articulado con un objetivo estratégico, etcétera. Gracias, Dominga. Paula Cuellar nos consulta, ¿existe algún material específico para asistentes de la educación, administrativos, inspectores, auxiliares de aseo, por ejemplo? Nosotros en general los recursos que hicimos son aplicables para los distintos actores de la escuela. El foco sí está más puesto en los equipos profesionales docentes y asistentes de la educación. Pero, como yo les señalaba, estos 4 focos de la contención socioemocional se han visto que son necesarios para todos en contextos de crisis y por tanto son súper aplicables también para el trabajo con el personal escolar. En ese sentido, yo invitaría a generar espacios de reflexión en donde se pueda también invitar al personal de la escuela, porque finalmente la comunidad educativa la hacemos todos. Y ahí también como quedamos un poco con algo que escuchaba el otro día, como el aprendizaje socioemocional no es solo lo que hace el docente con los estudiantes, sino que el aprendizaje socioemocional es algo relacional, que se aprende en todas las relaciones de la escuela. Entonces probablemente los niños aprendan mucho socioemocionalmente de, por ejemplo, la tía que hace el aseo en la escuela. Entonces también involucrarlos en estos procesos de reflexión es lo más importante si queremos hacer como un abordaje sistémico de lo socioemocional en la escuela. Muchas gracias. Estefanía Corona también pregunta si existen capacitaciones para equipos de psicosocial o convivencia escolar. Sí, de ahí comentar en primer lugar que, bueno, ya les contamos de la oferta que tuvo en el fondo CPIP durante este año, de una serie de cursos donde se abordó, por un lado, la priorización curricular y también los recursos socioemocionales. Pero también creo que hay que profundizar a veces en la idea de capacitación, porque como les mostré en un inicio, por ejemplo, la misma bitácora docente está dirigida a docentes, pero se puede utilizar en diversos actores, al igual que los distintos recursos socioemocionales que el día de hoy nos ha presentado Dominga. Entonces, hoy día, gracias a la formación local precisamente, y por ejemplo, el uso de las horas no lectivas al interior de las escuelas, es muy posible tomar esas temáticas con los materiales que le hemos ido compartiendo como Ministerio de Educación y precisamente avanzar en una capacitación, pero al interior del establecimiento. De alguna forma, no es necesario que haya un curso, digamos, un experto de afuera que nos venga a presentar una temática, sino más bien hoy día el sistema educativo tiene un aumento de las horas no lectivas, se pueden destinar recursos de desarrollo profesional. Entonces la invitación es cómo podemos utilizar nuestros propios recursos al interior de las escuelas, aquí por supuesto los sostenedores son tremendamente importantes, para crear estos espacios donde todos aprendamos juntos, más en una temática como muy bien indicada Dominga, que es relacional. Entonces probablemente el mayor aprendizaje sea de lo que nosotros mismos hacemos y cómo nos relacionamos al interior de las escuelas. Buenísimo, gracias por la información, Felipe. Karina Saldía pregunta, más bien un comentario, trabajo con preescolar, ¿existe alguna pauta o entrevista a padres o familiares para recolectar información emocional de nuestros niños? Sí, ahí solo aprovecho de agregar, el día de hoy también por motivos de tiempo, no pudimos mostrar todos los recursos y todas las herramientas que están hoy día a disposición, pero sin duda que visiten por favor la página de la Subsecretaría de Educación Parvularia, porque ellos también han tenido cursos, han tenido talleres y han ido abordando esta temática, ¿no? También me consta, por ejemplo, que Junge Integra han ido elaborando diversos materiales, incluso distintas fundaciones. Entonces, insisto, lamentablemente hoy día no podíamos revisar todo, porque el tiempo se nos habría hecho en extremo breve, pero sí, se ha ido avanzando en esta temática, y yo, insisto, mi primera invitación sería revisar lo que ya tiene la Subsecretaría de Educación Parvularia, pero me consta que hay distintas instituciones que también están avanzando en esa temática. Sí, ahí también
algunos materiales que están como más explícitos en nuestros recursos y que pueden encontrar en la orientación que yo les mostré para apoderados. Ahí hay muchas como indicaciones que están asociadas por grupos etarios de los niños. Entonces ahí también hay muchas sugerencias de materiales que están directamente entregando desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, Chile Crece Contigo, y hay un montón de materiales. Ahora, puntualmente, una encuesta, una entrevista, yo no he visto hasta ahora, pero los invito a explorar porque de verdad hay una cantidad de material y hay formas de trabajar y diagnosticar necesidades con los niños a través de cuentos y de otro tipo de recursos que están súper buenos. Así que ahí los invito a revisar, y en esa orientación específicamente está el link con la referencia para poder visitarlo. Muchas gracias, Dominga. También, bueno, les comento que hay muchas consultas en relación a si esta conferencia va a quedar grabada y si es que esta conferencia también se puede revisar en su formato PPT, así que los invito a que puedan contestar esta pregunta. Sí, bueno, la conferencia va a quedar grabada y disponible, de hecho, en el mismo link que yo les puse al principio, donde pueden revisar las conferencias de los expositores que hemos tenido, van a poder revisar también esta exposición, van a poder ver la PPT, por eso con Felipe también a veces dijimos como, no lo voy a abordar en profundidad porque está, quédense tranquilos porque los próximos días van a poder tenerlo todo, volver a revisarlo y ver ahí algún detalle que quieran profundizar en particular. Muchas gracias. Ya para ir cerrando, en razón al tiempo, procedo con las últimas preguntas. Hay muchos comentarios. Carol Arroyo pregunta, ¿los espacios de reflexión es recomendado realizarlos por separado entre docentes y asistentes de la educación? Sí, a ver, es un comentario general, pero genuinamente no creo que exista una respuesta única a esa pregunta. La verdad que los espacios de reflexión son necesariamente locales, es decir, que tienen que recoger cuál es la realidad de cada uno de los establecimientos. Ahora, para temas socioemocionales, creo yo que al menos sobre todo las reflexiones iniciales deberían ser transversales, ¿no? Como también bien dijo antes Dominga, por las características específicas del aprendizaje o del desarrollo socioemocional, uno aprende también mucho por los ejemplos, no solo por lo que se nos dicen, y en ese sentido el ejemplo viene normalmente de toda la comunidad educativa, ¿no? De cómo nos relacionamos, de cómo disponemos los espacios, de cómo respetamos los diversos tiempos. Entonces, insisto, de verdad que es una respuesta que tiene que dar cada establecimiento a propósito también del diagnóstico que ellos puedan tener de su realidad, desde ese punto de vista quizá utilizar el diagnóstico que hoy día nos ofrece la agencia, bueno, está más sentada en estudiantes, pero puede ser de utilidad, pero sí es un tema que debiese ser abordado por toda la comunidad educativa. Creo que lo más efectivo para ver si participan todos juntos o no lo verá, insisto, esa escuela, pero que participen todos, yo sí creo que es una, digamos, una idea que debería quedar muy clara, ¿no? Porque es un tema que a todos nos involucra y que los estudiantes nos van a necesitar a todos. Sí, ahí un poquito también me acordé como cuando nosotros hacíamos unas conferencias sobre formación local, que muchas veces nos preguntaban, en una comunidad de aprendizaje, por ejemplo, para promover el trabajo colaborativo, ¿puede haber un asistente de la educación y un docente o las comunidades de aprendizaje solo son para docentes? Yo creo que la idea es aprender y aprender con ciertas necesidades y focos que tenemos. Cuando esa necesidad es común y esa es una necesidad común para un asistente de la educación, para un docente de básica, se unen y trabajan colaborativamente y aprenden. En el fondo, lo que debe primar es la necesidad de trabajar en alguna temática y quienes están interesados en trabajarla. Y desde ahí yo creo que hoy en día hemos visto cómo se pueden complementar muy bien las visiones que puede tener un asistente de la educación y un docente. Yo creo que ahí también lo que se ha visto con la codocencia releva mucho la importancia que está el reunirnos. Pues yo creo que bueno, yo soy psicóloga y también lo he vivido en la escuela, que uno se reúne, como que la psicóloga se lleva a los niños a una salita y no estamos mucho juntos. Y cuando estamos juntos nos damos cuenta de que aprendemos mucho unos de otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que en ningún caso va a ser algo contraproducente que trabajemos en conjunto. Gracias por la información a ambos. Bueno, última pregunta. Hay algunos comentarios que consultan sobre el orden de lectura de estos documentos. ¿Existe algún orden especial en que deban ser leídos o pueden ser leídos sin un orden específico, digamos? Yo sugiero que lo leamos en el orden de los pasos claves que yo fui comentando y por eso les fui mostrando cuáles eran los recursos asociados a cada una de esas fases. No obstante, esto es un proceso cíclico, o sea, si ustedes están viendo una herramienta de
contener asociado a la calma y el estrés, lo más probable es que puedan volver y digan, oye, pero el impacto de la crisis en el estrés, a ver cómo entiendo esto, vuelvo a otro recurso más anterior y después de eso digo, oh, bueno, voy a entonces hacer una nueva acción y la voy a planificar y voy a la siguiente orientación. O sea, finalmente creo que es bueno partir desde ese orden, pero también una vez que uno instala estos procesos en la escuela, se da cuenta que al final es todo muy cíclico y es difícil como hacer una separación tan rigurosa en paso a paso. En ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con digamos, con este orden, ¿no?, que nos propone Dominga, que no necesariamente va a ser lineal, pero también la invitación nos a expandir también la mirada al momento de abordar este tema. Y por eso es que en un inicio le mostramos el trabajo que se ha hecho de priorización curricular, el diagnóstico que hoy día que nos ofrece la agencia, todos los materiales que ha dispuesto la Dirección General de Educación, porque creo que esa planificación o ese abordaje va a ser mucho más integral y mucho más efectivo si primero tenemos una mirada amplia de todos los recursos que existen, todas las necesidades que hay que abordar, y luego entonces nos abocamos, bueno, que es un poquito el orden de la misma herramienta, ¿no?, el planificar, luego para pasar a la acción. Pero insisto, que tengamos la mirada lo más amplia posible, veamos lo que hoy día nos ofrece el Ministerio de Educación, y luego entonces podemos tener un plan de acción para abordar esta difícil temática. Bueno, muchas gracias a Felipe y Dominga por esta completa exposición que consistió en abordar los recursos socioemocionales que dispone el CPIP y el Ministerio de Educación para los docentes, directivos y la comunidad educativa. Así que, además de agradecerles, los invitamos a que puedan participar de las próximas conferencias online que estamos realizando de forma periódica, cuyo calendario pueden revisar en nuestra página web, cpip.cl, y también los invitamos a que puedan revisar las otras grabaciones de conferencias online anteriores. Hemos realizado más de 50 conferencias en lo que va del año, así que los invitamos a que puedan revisarlas en cpip.cl/conferencias, estar atentos a las próximas sesiones y así estar siempre potenciando su desarrollo profesional continuo. Así que muchas gracias a todos y a todas nuevamente y nos vemos pronto en una nueva charla online. Adiós, muchas gracias. Chao, nos vemos.